con este son 3 años en Asturias. Bueno, creo que los hosteleros que estuvisteis otros años sabéis un poquitín de las ventas que tuvimos. Nosotros a nivel de organización estamos orgullosos que poco a poco vamos creciendo. El primer año participaron 101 restaurantes, el año pasado eran 105, este año 107, se siguen sumando patrocinadores. El año pasado fueron más de 27.000 cachopos vendidos en Asturias en tan solo 10 días, que se dice pronto, y este año esperamos que sean muchos más. Nosotros desde la Guía del Cachopo también este evento lo realizamos en más sitios de España, creo que es parte fundamental también del éxito de Asturias, que transmitamos fuera de la región lo que es la gastronomía asturiana, los productos que aquí tenemos. Entonces, por eso también en Madrid ya es el 4º año que lo hacemos. Este año en Madrid participan 33 restaurantes y este año tenemos una nueva iniciativa que es el Campeonato de Cachopos del Mediterráneo, donde ya 24 restaurantes participan en esta edición. Al cuéntase con nos, Jorge González Palacio, el gerente de Divertia. Jorge, gracias por atender al Deriques de Asturias. Gracias a vosotros. Comentabas en la presentación eso, la importancia que tiene el que Xixón sea un año más la sede de este campeonato de cachopos y cachopinos, ¿no? Sí, es importante. Desde Xixón siempre tratamos de apoyar a todo lo que es la dinamización de la ciudad y todos los eventos que ayuden a apoyar a la hostelería. Y entonces este, sin duda, es uno de los grandes eventos que ahora mismo tenemos en la ciudad. Hay 50 establecimientos que participan y por lo tanto el Ayuntamiento de Gijón no podía quedarse de lado y tenía que participar de una forma activa y así lo hemos hecho. Además, Jorge, decíamos, ¿no? El cachopo está convirtiéndose en un reclamo turístico, ¿no? Sí, evidentemente, el cachopo forma parte ya de la gastronomía autóctona de la ciudad y es un atractivo turístico como muchos otros que tenemos en la ciudad y por lo tanto pues hay que explotarlo en la medida que se merece. Yo creo que ya somos conocidos fuera de Asturias por las faves, la sidra y el cachopo. Y aparte de eso, que cada año son más los restaurantes que se apunten a este tema y bueno, la importancia que tiene eso, que decía Nacho, vamos a estar con él después, eso, que ya no solo ya Asturias, sino ahora Madrid, el Mediterráneo, que esto ya como una folona que va cada vez más grande, ¿no? Sí, evidentemente el cachopo se está convirtiendo en un embajador de la gastronomía asturiana y está saliendo fuera de Asturias, pero a todo el mundo le queda claro que es el originario, el real, es el de Asturias y por lo tanto quieren venir a probarlo. Con lo cual nosotros estamos encantados de que turistas vengan a Asturias y degusten no solo el cachopo, sino el resto de las maravillas gastronómicas que gozamos en la ciudad. Pues nada más nada, gracias Jorge por atendernos. Gracias. Contamos ahora con Lorena, que fue la primer ganadora de ese campeonato. ¿Qué supuso para vosotros el ganar ese campeonato el primero? Pues supuso, darnos a conocer a nivel nacional, ya, porque a regional, bueno, la gente ya te conocía, el restaurante y demás, pero a nivel nacional, pues te viene gente de todos los lados, de Madrid, de tal, con el tema del cachopo, porque aunque sea campeonato regional, el cachopo está en todos los lados, está en todos los lados. Y eso, aparte, bueno, supongo que también provocaría más atención y más ventas de cara al propio negocio, ¿no? Sí. Nosotros, eso, ya es un sitio que ya llevamos muchos años y que está establecido, pero el haber ganado, la gente se pelea. No, quiero probar el cachopo y sobre todo centralizar qué es lo que van a comer. O sea, ahora no hay cliente que venga y que no coma el cachopo. Todo el mundo va a la Corte de Pelayo a tomar el cachopo. Y eso para nosotros bueno, tuvimos que cambiar la cocina y todo, adecuarla para el volumen de cachopos que vendemos. Sí. ¿Variasteis algo la receta o no? No, la receta es la original. Nosotros solo tenemos una receta y en la carta solo se encuentra el cachopo campeón. Y es el que tenemos, o sea, es basado en el origen, se supone, del cachopo, el primer cachopo, la receta original de 1947, que nosotros la actualizamos a hoy en día, con técnicas un poco, sobre todo en la elaboración final y tal, pues menos aceitosos, en las formas de fritura y demás, pero es la misma receta. Y comentabas en la presentación eso, que el cachopo está agarrando un poco ese testigo de ser como embajador de la comida asturiana, porque bueno, la gente que no llegue Forriato, que no llegue aquí, piensen pues sidra y fabada, ¿no? Pero que ahora el cachopo parece que está ahí como colocándose, ¿no? Mira, yo te voy a decir una cosa, nosotros tenemos fabada y cachopo en la carta, y te puedo decir, a la gente de aquí toma más cachopo, porque bueno, la fabada es algo más solo a lo mejor cuando hace mucho frío, y el cachopo nos vale para comer, para cenar y para todo. Y los turistas que antes te venían y tomaban fabada incluso para cenar, ahora no. O sea, yo vendo 1000 veces más cachopo que fabada, y la gente viene pidiendo probar cachopo. O sea, la fabada como que ya la conocen, pero el cachopo arrasa, te lo juro, arrasa.
arrasa. Pues por eso queríamos preguntarte, porque yo Sí, pero exagerado, pero exagerado. La gente, como muchas veces comentábamos, ahora viene, hace la foto con la catedral, en el caso de Oviedo, aquí en Gijón vendrá con el Pelayo, con tal, y luego me cachis, y el cachopo. Y además, fardando de yo comí este cachopo, comílo yo solo, y tal, pues así, en ese plan. Sí. Pues agradecemos, Lorena, no, que nos nada, atendiera. a vosotros, venga, hasta luego. Gracias. Encontramos ahora con Manu, que está una de esas carnicerías que estáis vendiendo la de Dios de cachopo, como se diría, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que estamos aprovechando el boom que tuvo el tema del cachopo que está teniendo. Cada día estamos vendiendo más. La gente gusta y mucho porque es un plato que llena el estómago y es relativamente económico y te permite pues poder hacerlo con distintos rellenos y distintos sabores. ¿Y cómo, dónde lle todo lo que lle el material, pues decimos o les vaques y todo eso, dónde vais a topales? ¿Qué zonas de Asturias y donde vos surtís a la vuestra carnicería? Sí, bueno, nosotros somos de Tineo, somos de un pueblo de Tineo, del occidente de Tineo, que se llama Sangoñeo, y tenemos un tratante que nos compra los chatos y los potros, porque también utilizamos filete de potro, y los gochos y la carne, en definitiva, bien toda de allí del occidente asturiano, y de ahí nos nutrimos y es donde tenemos la materia prima en tema de carne. Luego el tema de rellenos, como y el chorizo, como y el chosco, distintos quesos, también son procedentes, la gran mayoría, del occidente asturiano. Que tiene muy buen ganado, hay perellí por el occidente asturiano y es muy conocido, ¿no? Sí, bueno, y es una de las zonas de Asturias que todavía se puede considerar que se cría el ganado de la forma más natural posible, con una calidad bastante controlada y unas materias primas que come el ganado pues bastante naturales, ¿no? Dentro de lo que es la carne que se cría hoy en día, ¿no? El occidente todavía es una zona bastante virgen en ese aspecto. Y queríamos rematar con una antroa, Manu, el fenómeno este del cachopo, ¿cómo lo vivisteis? Porque también tenéis que mandar una montonera de carne a Madrid, ahora el campeonato Nacho Gancedo explicónos, ya en el Mediterráneo y todo eso. ¿Cómo vivisteis eso? ¿Qué fue? ¿Una folona de siente que os reclamaba, tráeme carne asturiana, ¿no? Sí, bueno, nos la verdad y es que sorprendimos bastante porque sabíamos que en Madrid había mucho asturiano, que había ido para allá mucho asturiano, pero en ningún momento nos hicimos la idea de que en Madrid pudiera haber tantos chigres asturianos, sidreríes, entonces cogiónos un poquitín de sorpresa porque es que en realidad si nos ponemos a echar números igual hay cerca de 200 restaurantes asturianos en Madrid, entonces esa gente y es gente de aquí, de Asturias, que lógicamente si tienen acceso a un producto de aquí pues lo reclaman antes que comprar carne en otros sitios de España, ¿no? Entonces sorprendíos muchísimo, pero ahora ya después de 3, 4 años, 5 años quizás que esto el cachopo no para de subir y subir, pues ya estamos más acostumbrados, pero aún así día a día nos sorprende, porque es más, ahora está empezando a meterse el cachopo en toda la zona del Levante, en Barcelona, en Ibiza, en Mallorca, todos esos sitios que también hay asturianos, también está llegando el cachopo y los filetes para hacer cachopo. Claro, y lo guapo que es que el cachopo está agarrando, digamos, ese testigo, por lo menos averándose a productos muy asturianos y que va a poner la etiqueta también de asturiano, ¿no? Sí, por supuesto, ahí parece ser que últimamente se está creando un poco de piquilla con algún defensor de la fabada, que si el cachopo está comiendo y sitio a la fabada o que si está comiendo sitio a otros alimentos de Asturias y tal. Nada, no hay polémica ninguna, lo que hay que hacer es comer una fabada primero, un cachopo segundo y ya está, no hay ningún problema en ese aspecto. Pues Manu, enhorabuena por eso y muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por escucharme. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los 2 spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias. Televisión y radio 100% asturiano.